La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz. Escucha lo que viene en Capital Radio. Cita importante de este lunes, la Asamblea General de la Industria de la Inversión Colectiva en España, Asamblea General de Inverco. En directo en Capital Radio damos la bienvenida al presidente de Inverco, don Ángel Martínez Aldama. ¿Cómo estás, Ángel? Muy buenos días y bienvenido. Buenos días, Luis Vicente. ¿Cuáles serán los principales focos de la Asamblea de la Inversión Colectiva este año? Pues sin duda hacer una mención especial a esta evolución que hemos tenido muy buena en el año 2023, tanto en los mercados de renta fija como de renta variable, con unos crecimientos de patrimonio, cifras muy buenas de suscripciones y sobre todo lo más importante, rentabilidades en muchas categorías incluso de 2 dígitos. Y comentar también estos inicios del año 2024 que también siguen una estela razonablemente positiva. Eso es lo que se refiere a los mercados, las rentabilidades, pero sin duda muchos retos por delante. Estamos en un momento en la Unión Europea donde con estos cambios en el Parlamento que ya se han realizado en las elecciones y el próximo cambio de colegio de comisarios a la vuelta del verano plantea muchos retos que ya se han puesto de manifiesto por varios informes, el informe Letta, el informe Noyer, el próximo informe Draghi, las recomendaciones que ha propuesto ESMA encima de la mesa y todas con un objetivo común, y es que la economía europea haga frente a la nueva realidad geopolítica, que se tenga una mayor autonomía financiera, y para eso claramente lo que hay que hacer es potenciar ya de una vez por todas esa agenda del mercado único europeo a través de una potenciación y revitalización de los mercados financieros. Aquí de fondo hay un elemento clave y es conseguir que los ahorradores se conviertan en inversores, porque la inversión es la gran palanca de cambio, esa que consigue que el mundo avance y cambie de verdad, cuando la inversión se convierte en productiva y no simplemente en protectiva. ¿Se va avanzando en eso? ¿Se nota que los fondos monetarios, por tomar una referencia, van empezando a sondearse, a introducirse en otros fondos de algo mayor riesgo, pensando en que el patrimonio crezca en vez de limitarse simplemente a quedarse como estaban, neutralizando la inflación? Bueno, esto obviamente va con los ciclos de los tipos de interés. Hemos tenido, sin duda, en el pasado muy reciente, una época de una transición en el desierto con tipos de interés incluso negativos desde el punto de vista real, y claramente pues esto ha desplazado a los inversores hacia algo más de riesgo, pero la subida de los tipos de interés, lo que estamos viendo es que con rentabilidades y tires de en torno al 3,5%, pues los fondos de renta fija, incluso los monetarios, que es una de las 2 categorías que este año están creciendo más, pues se han revitalizado. Lo importante es que el dinero se ponga a trabajar. Tenemos 1 billón de euros en España y en la Unión Europea casi 10 que están en cuentas corrientes, y ese es verdaderamente una situación que no es deseable, ya que el dinero tiene que ponerse a funcionar y a circular en los mercados financieros. Como bien has comentado, sin inversión no hay crecimiento, y por lo tanto o ponemos el dinero a trabajar u otros tendrán que poner las inversiones que los europeos no hemos sabido hacer, y este es un reto que tenemos cada vez más acuciante, pero sin duda los últimos acontecimientos políticos de los últimos años ponen ahora la situación claramente con una urgencia que hasta ahora no habíamos visto. Citaba usted hace un instante la nueva composición del Parlamento Europeo, el proceso de elección de los responsables de las instituciones europeas. Hay una queja muy extendida y que no sabemos hasta qué punto también se acerca o se cierne sobre el mundo de la industria de la inversión, y es la profusión normativa, cómo se está limitando con demasiadas condiciones cada cosa que se hace en la Unión Europea. ¿Le está perjudicando a la inversión un exceso de regulación, de exigencias o de tratamiento impositivo diferente según el país?
Sí, bueno, aquí incluso por áreas geográficas. Tenemos claramente 3 áreas geográficas, que es Estados Unidos de un lado, Europa y los países asiáticos. Claramente en Europa somos la zona del mundo con mayor profusión normativa, no solo en España, sino también en el resto de la Unión, y claramente pues es bueno que haya un marco normativo claro, conciso, pero esa profusión de normas, eso que hemos denominado tsunami normativo, que se inició a partir del año 2008, no ha dejado de crecer. Por ejemplo, en el tema de la regulación en materia de finanzas sostenibles, claramente la normativa europea no solo es extensa y extensiva, sino que, y lo que es más preocupante, es poco armonizada y nada sincronizada en los tiempos, con normas de rango superior, que entran en vigor sin haberse aprobado las normas reglamentarias, con revisiones ahora que tenemos a la vista en el reglamento de divulgación, que claramente pues no dan una señal clara a las empresas, a los operadores, a los participantes en el mercado sobre cuál va a ser la normativa futura. Por lo tanto, sí que es deseable en algún momento, incluso este gabinete que ahora va a terminar a nivel europeo su mandato, empezó hace 5 años con Better Regulation, y lo cierto es que en vez de tener una mejor regulación, lo que hemos experimentado es una mayor regulación. Creo que sí que a nivel general, en todos los aspectos, desde luego en la regulación financiera, un poquito más de pausa normativa, más clarificación y más tiempo para asumir todos estos cambios que se suceden unos detrás de otros, darían tranquilidad a los operadores financieros y sobre todo a los inversores que del otro lado del Atlántico, de otras áreas geográficas, pueden y deseen invertir en Europa, que es precisamente una de las quejas que se ponen de manifiesto en muchos de los informes que he citado anteriormente, que los ahorros y las inversiones de los europeos se están trasladando a otros mercados, entre ellos el estadounidense. Por cierto, se ha desinflado la inversión sostenible, la ESG, en detrimento, pues quizá de la tecnología, o a favor de la tecnología, mejor dicho, o de la industria de la defensa. Quizá no es tanto que se haya desinflado, es verdad que la entrada en vigor de toda esta normativa coincide en una época donde las materias primas han experimentado un crecimiento al alza muy, muy importante como consecuencia de la invasión de Ucrania y algunas otras circunstancias, pero también lo que ha puesto de manifiesto es un poquito más de pragmatismo, y yo creo que esto es bueno, el que haya habido problemas de independencia energética en algunos países de la Unión, en general en todos, pero sobre todo en algunos, especialmente Alemania, lo que ha llevado a una reflexión sobre la velocidad en la que la implementación de toda la regulación sostenible y de esta transición del modelo económico hacia ese modelo más sostenible debe hacerse. Hemos visto medidas también como el retraso en la norma Euro 7 de vehículos de combustión y algunas otras que probablemente seguirán viniendo, donde al final, y creo que es lógico y es una buena medida, esa celeridad con la que se implementó la agenda sostenible en la Unión Europea se ha visto que desde el punto de vista de la realidad era una velocidad claramente que no tenía justificación. Es verdad que ha tenido que venir una situación geopolítica, de guerra, etcétera, para que nos hayamos dado cuenta los europeos, pero la parte positiva, que es con la que hay que quedarse siempre, es esta sostenibilidad está aquí para quedarse, pero lo cierto también es que la velocidad de su implementación se va a acompasar a la realidad del tiempo. Por último, nos gustaría, don Ángel Martínez Aldama, que compartiera un diagnóstico sobre cómo están las empresas, las grandes gestoras de fondos de inversión que forman parte de Inverco. ¿En qué momento diría usted que se encuentran? La situación, como comentaba al principio, es
muy buena. Es verdad que en todo caso los crecimientos de los patrimonios son buenos, pero también hay una realidad, y es que los márgenes se estrechan, la regulación empieza a ser, como comentábamos antes, claramente un coste cada vez más excesivo. El coste del acceso a los datos, especialmente en datos ESG, todavía las empresas no tienen la obligación de facilitar esta información al mercado, y por lo tanto hay que buscar esos datos en fuentes de terceros. Por lo tanto, más costes, márgenes más estrechos, el foco por parte de los reguladores y los supervisores se está poniendo más en los costes que en el servicio. Tenemos esa iniciativa a nivel europeo sobre la estrategia de inversión minorista que va en esa línea, y ojo, porque si por un lado lo que estamos pidiendo es que tengamos vehículos que permitan el acceso a los inversores minoristas a los mercados financieros, entre ellos los fondos de inversión, lo que tampoco podemos y debemos es hacer una regulación que agobie, que limite ese atractivo al mercado. Tenemos que financiar muchas inversiones cuya implementación, gasto de recursos humanos y tecnológicos son relevantes, y por lo tanto tenemos que dar un margen para que las entidades, las gestoras que están dedicando a esa canalización, intermediación del ahorro de las familias, puedan tener los recursos suficientes para poder ofrecer productos de calidad. Y esa es la situación en la que estamos. Claramente un crecimiento presente y desde luego un futuro brillante en términos de más inversores y más patrimonio, pero también hay que tener cuidado y debemos comentar en voz alta esta situación donde ese foco supervisor y regulador debe mejorar el producto, pero no debe llegar a dañarlo, para que así pueda ofrecerse y ser un vehículo que canalice ese ahorro de las familias hacia los mercados financieros. Pues ahí está, en el corazón de lo que se tratará en la Asamblea General Ordinaria que hoy celebra en Madrid la asociación que agrupa a las empresas de inversión colectiva en Inverco. Su presidente Ángel Martínez Aldama nos ha acompañado hoy en Capital Radio. Gracias, Ángel, por acompañarnos. Que vaya muy bien la Asamblea. Muchas gracias y un saludo a todos los oyentes.